Y cuán complicado podrá ser para nosotros, pues, decirle amén a eso que estamos escuchando. En el versículo 1 nos habla acerca de un hombre llamado Ezequías. Y dice este pasaje que este hombre estaba enfermo gravemente y que estuvo a punto de morir. La realidad de este hombre era una realidad de enfermedad. El momento que este hombre estaba viviendo era un momento de enfermedad. Yo no sé cuántos de ustedes están en la casa de Dios este día y están viviendo un momento complicado, un momento difícil de enfermedad, donde ustedes sienten que ya no hay forma, salida, y han intentado tantas formas, tantos medios para poder cubrir o para poder traer sobre su vida o sobre su cuerpo esa sanidad o esa salud, y no se ha podido hasta el día de ahora. La realidad de este hombre era una realidad de muerte. Era una enfermedad que ya estaba llevándolo a la muerte. En eso aparece el profeta, como dice el versículo 1. Era el profeta hijo de Amós, Isaías hijo de Amós, y este hombre fue a verlo y le dio una palabra. Y cualquiera en este punto pudiera esperar que la palabra que este hombre iba a recibir era una palabra de bendición. Era una palabra que iba a despertar, iba a llenar su corazón de optimismo, de fe, para enfrentar la enfermedad que estaba viviendo. Pero no fue así. La palabra que este hombre recibió fue una palabra que iba en contra de los deseos de su corazón. O dígame, ¿quién de nosotros está viviendo un momento de enfermedad y está pidiendo morirse? Ninguno. Cada uno de nosotros, cuando vivimos momentos complicados, le pedimos a Dios que nos saque de ese problema. Cada uno de nosotros, cuando vivimos un momento de aflicción, le estamos rogando a Dios que nos permita poder aliviar ese dolor, esa necesidad y salir adelante en la vida. Esa es siempre nuestra oración. Esa es siempre nuestra petición. Esas son siempre nuestros ruegos. Esas son siempre las lágrimas que derramamos y van encaminadas sobre esa intención. Ahora, imagínense, entra el profeta y cualquiera pudiera pensar, ahí viene el hombre de Dios y me va a dar una palabra de bendición. Ahí viene el hombre de Dios y va a decirme una palabra que va a cambiar mi realidad. Pero cuán difícil ha de haber sido para este hombre recibir una palabra distinta a la que él podía estar esperando. Porque la palabra fue, versículo 1 al final, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Así dice el Señor. Yo me imagino en la vida de Ezequías, el momento donde recibió la palabra del profeta, yo me imagino que este hombre ha de haber sentido como que le estuvieran pegando con un mazo en el pecho. Porque es como entender que ya no tengo esperanza. Es como entender que ya no hay un futuro. Cuando usted viene a la casa de Dios con una enfermedad, con un problema, con una necesidad, con una crisis, con una necesidad financiera, cuando usted viene a la casa de Dios, viene buscando una palabra de Dios que le permita a usted creer esa palabra y poder vivir la vida sabiendo de que tarde o temprano esa crisis que usted está viviendo va a cambiar, ¿o no es así? Cuando usted viene a la casa de Dios, usted espera recibir una palabra de bendición, una palabra que le despierte la fe y la convicción para entender de que Dios tiene en sus manos el destino de su vida. Ante la crisis que nosotros vivimos, venimos a la casa de Dios esperando una respuesta favorable frente a esa crisis. Yo me imagino este hombre al ver al profeta que entraba, yo me imagino este hombre esperaba una respuesta de bendición de Dios, pero recibió una respuesta o una palabra que al inicio pudo haber sido difícil para él. Y esa palabra era una manera de confirmar el fin de él. Esa palabra estaba confirmando que este hombre se iba a morir producto de esa enfermedad, porque así dice, pon tu casa en orden porque vas a morir y de esta enfermedad que estás viviendo y de esta crisis y de esta necesidad y de esta aflicción que hoy tienes, no te vas a recuperar. No vas a poder salir de esto. Así que prepárate, arregla tus cosas personales, arregla tu casa, ponla en orden, haz todo lo que tengas que hacer porque te vas a morir. Y ha de haber sido muy complicado, como lo puede hacer para cada uno de nosotros. Dígame, hermano, usted viene a la casa de Dios, viene a recibir una palabra de Dios, pero de repente escucha una palabra que confirma sus temores,
Usted viene a la casa y de repente escucha una palabra que confirma sus miedos. Es bien complicado, es bien difícil. Ahora, al final de este pasaje vamos a entender que aún Dios puede cambiar de opinión sobre lo que Él ha planeado sobre nuestra vida. Oiga esto. Y digo esto porque hay personas que se encierran y dicen, bueno, Dios ha dicho esto y eso así será. Y yo creo que en un inicio, cuando Dios da una palabra, esa palabra, como decía al principio, se va a cumplir. Pero yo creo, hermanos, de que porque Él es Dios, Él tiene la voluntad y Él tiene el poder y la fuerza para poder cambiar de opinión sobre la primer palabra que Él ya dio sobre nuestra vida. Yo no sé cuál es esa palabra que usted puede decir, a mí me golpeó, a mí me dolió, a mí eso me desniveló, como decimos. Yo no sé cuáles son las palabras que usted ha recibido y usted dice, esta es una palabra de Dios, donde esta palabra me decía, es necesario que vivas este momento de crisis, no sé por cuánto tiempo, pero un día va a pasar. Y usted dice en su mente, pero yo no quiero vivir esta crisis, yo no quiero vivir esta dificultad. Y usted dice, bueno, pero si Dios me ha dicho esto, pues todo está dicho. Yo creo que al final de esta palabra vamos a entender que Dios es Dios y que Él está por encima, incluso su poder está por encima incluso de las palabras que Él ya dio. Dios es Dios y a Dios no lo podemos encajonar, no lo podemos encerrar. Él es Dios y Él tiene en sus manos el poder tomar una decisión distinta a la que ya tomó. Él es Dios y tiene en sus manos el poder de cambiar de opinión sobre lo que Él había planeado o había trazado para nuestra vida en un inicio y en un principio. ¿Me está escuchando? El Señor es Dios y aún Él puede cambiar de opinión sobre la palabra que ya hemos recibido. Ahora, este hombre pudo cambiar la decisión de Dios, porque este hombre no fue un hombre que cuando recibió esa palabra dolorosa, no fue un hombre que empezó a renegar, como muchos podemos hacer cuando estamos viviendo momentos complicados. Este hombre no comenzó a juzgar a Dios por el tiempo que él estaba viviendo. Este hombre no comenzó a reprocharle a Dios por las cosas o por esa enfermedad que lo iba a llevar a la muerte. Este hombre no se acercó a Dios de una manera recriminatoria por lo que estaba viviendo, sino que este hombre tuvo una actitud que es la actitud que nosotros debemos de tener para poder comprender que aún Dios puede cambiar de opinión sobre la palabra que ha dado sobre nuestra vida. Y dice el versículo 2, esta es la actitud de Ezequías frente a la palabra que había recibido, la primera palabra de Dios. Versículo 2. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Esto fue lo primero que este hombre hizo. Este hombre, dice la palabra, que se volvió hacia la pared y le rogó al Señor. Cuando nosotros recibimos una mala noticia, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Vamos hacia la pared y le rogamos a Dios? ¿O comenzamos a decirle a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Ahora que yo tenía la disposición de caminar, ahora que yo estaba dispuesto a ser transformado, ahora que yo había dejado esta relación, ahora que yo había dejado esta amistad, ahora que yo había dejado esto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si ahora yo estoy haciendo de mi parte o poniendo mi parte para que las cosas caminen? ¿Por qué ahora es cuando estoy viviendo momentos complicados? Este hombre recibió una palabra del profeta, una palabra de Dios, y este hombre puso su rostro sobre la pared y le rogó a Dios. ¿Y qué le dijo? Versículo 3. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Este hombre va delante de Dios y no le dice a Dios, Dios, es que yo soy el rey, es que yo tengo dinero, es que yo tengo poder, es que yo tengo influencia, es que voy a dejar tantas cosas si me muero. Él no fue a buscar a Dios con todas estas tipos de cosas. Él fue a buscar a Dios y apeló a su estilo de vida, apeló a su comportamiento, apeló a lo que él había hecho
durante el tiempo que Dios le había permitido estar con vida. No es que de primas a primera Dios va a cambiar de opinión. Es que Dios va a cambiar de opinión primero porque debe de haber un hombre y una mujer que tenga la actitud correcta de ir delante de Él, rogarle, humillarse, llorar delante de Él, suplicarle, así como Jesús le suplicaba que si fuera posible no tomar o no beber de esa copa. Ir delante del Padre, rogarle al Padre: Padre, cambia tu decisión sobre mi vida. Padre, cambia tu decisión. Mira todo lo que yo he hecho por amor a ti. Como dice Ezequías: recuerda que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro. Este hombre apela a su forma de ver, a su forma de ser. Este hombre apela a su estilo de vida. Este hombre apela a su integridad como ser humano. Este hombre va delante de Dios y le dice a Dios: Dios, si en algo yo te he agradado, Dios, si en algo tú te has complacido en mi vida, Padre, yo te pido que tú cambies de opinión. Nosotros, hermanos, debemos de entender que Dios es poderoso para cambiar de opinión sobre lo que Él ha trazado sobre nuestra vida. Pero, ¿quiénes son las personas que mueven el corazón de Dios? Como ya vamos a ver. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad espiritual de mover el corazón de Dios? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de hacer cambiar a Dios de opinión? Pues son aquellos que primero entienden de que Él es Dios, porque en el momento que Ezequías rogó, él entendía que estaba postrándose delante de alguien que era superior, que era mayor, que era más poderoso y que tenía en sus manos el destino de su vida. Cuando él rogó, él estaba humillándose delante de la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces se nos es complicado a nosotros humillarnos delante de la presencia de Dios? Porque nuestro orgullo, porque nuestro ego, porque nuestra arrogancia no nos deja humillarnos. Este hombre se humilló porque reconocía que el Dios poderoso tenía poder para cambiar su vida. ¿Me está escuchando? Cuando usted se humilla delante de Dios, cuando usted tiene una actitud de adoración, cuando usted se postra, cuando usted se inclina, usted está reconociendo de que Él es Dios y que está por encima de sus necesidades, por encima de sus problemas, por encima de sus aflicciones. Este hombre le ruega a Dios, derrama lágrimas, como dice al final del versículo 3, Ezequías lloró amargamente. En ningún momento le recriminó, porque cualquiera puede haber dicho: pero mira, Dios, todo lo que yo he hecho. Mira, ¿de qué me sirvió a mí conducirme, como dice el pasaje, de una manera íntegra? ¿De qué me sirvió a mí conducirme delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro? ¿De qué me sirvió a mí? ¿De qué me sirve estarte sirviendo si tú me estás pagando de esta manera? ¿De qué me sirve a mí venir todos los días o todos los domingos, levantarme temprano y venir a servir? ¿De qué me sirve desvelarme? ¿De qué me sirvió mojarme? ¿De qué me sirvió aún en el momento de la enfermedad estarte sirviendo? ¿De qué me sirvió a mí dejar mi empleo? ¿O a causa de mi servicio me despidieron? ¿De qué me sirvió? Si mira con lo que me estás pagando. ¿De qué me sirve a mí esforzarme si tú me estás pagando mal? Él en ningún momento le dijo esto a Dios, sino que al contrario. Él lloró, rogó y apeló al pensamiento y a la memoria de Dios. Oiga, hermanos, Dios tiene memoria. Oiga esto, Dios tiene memoria. Todo lo que nosotros hacemos para Él no pasa desapercibido. Lo que usted hace hoy, estará en la mente de Dios el día de mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 2 años y por toda la eternidad. Lo que usted hace hoy para Dios y por Dios no pasa desapercibido. Podrá pasar desapercibido para mí o para el hermano que está a la par. Podrá pasar desapercibido para usted o para su familiar. Ustedes jóvenes, podrá pasar desapercibido para nosotros o para sus padres. Pero Dios tiene en su mente y en su corazón todo lo que nosotros hacemos por causa de Él. Todo. Por eso que este hombre llega y le dice a Dios, Dios, en pocas palabras le dice: Dios, recuerda, piensa todo lo que yo he hecho por ti. Y Dios dice más adelante: tienes razón. Porque Dios tiene memoria, porque Él no es un ídolo, porque Él no es una estatua, porque Él no es un muñeco de madera que tiene oídos pero no oye,
tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla. Él tiene ojos, tiene oídos y tiene boca para hablar, para hacer, para transformar nuestras realidades, para pensar y recordar todo lo que nosotros hemos hecho. Cuántas cosas usted ha dejado por causa del nombre de Jesucristo. Cuántas relaciones, cuántas prácticas, cuántas costumbres, cuántas privaciones, cuántas necesidades le ha llevado a usted el servirle a Dios, el buscar a Dios, el amar a Dios, el querer honrar a Dios. Y cuántas cosas de esas usted se ha desprendido con tal de honrar el nombre de Dios. Y de esas cosas que usted se ha desprendido, quiero decirle que Dios no se va a olvidar. No se va a olvidar. Dios las tiene presente. Pero ¿sabe cuál es el problema, iglesia? El problema es que frente a las necesidades y problemas, si bien es cierto, pudiéramos apelar delante de Dios por lo que hemos hecho, pero en vez de apelar y en vez de rogarle a Dios, llegamos con una actitud de reproche, una actitud de reclamo a Dios por lo que estamos viviendo. Y este hombre no hizo eso. Ahora, dice el versículo 4, oiga, o leámoslo. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Ezequías lloró, Ezequías no reclamó, Ezequías apeló a la memoria y al recuerdo de Dios. Y luego hay otro relato que nos habla acerca de este suceso, que nos dice que ni siquiera el profeta había salido al patio cuando Dios le volvió a hablar y le dijo: regrésate, porque he cambiado de opinión. Les voy a dar a este hombre 15 años más de vida. Y sabe que me llama profundamente la atención una cosa. Dios en el versículo 2, en el versículo 1 al final le da una palabra. Y dice: así dice el Señor, versículo 1, pon tu casa en orden porque vas a morir y no te vas a recuperar. Esa fue la primera palabra que este hombre recibió de parte de Dios. Así dice el Señor. Ahora, hay una diferencia no solamente en el contenido de esa palabra, sino hay una diferencia como el pasaje introduce esa palabra, la segunda palabra de Dios para Ezequías. Y es versículo 5. Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, que está leyendo conmigo. Así dice el Señor, Dios de su antepasado David. A mí me llamaba profundamente la atención porque en la primera palabra que recibió este hombre dice: así dice el Señor. Y en la segunda palabra que recibió de bendición: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Y yo creo, hermanos, que es por una razón. Yo creo que este hombre, o más bien dicho, Dios, al ver la actitud de Ezequías, se acordó de su hijo David. Al ver la actitud de Ezequías, de postrarse frente a la pared, de rogarle a Dios, de humillarse delante de él, de no reclamar, de no reprochar, se acordó de su siervo David. Y por eso le dice: de tu antepasado David. Porque David era un hombre que cometió errores como cometemos nosotros. David era un hombre que cometió grandes errores, pero era un hombre que tenía la capacidad de ir siempre delante de la presencia de Dios, humillado, postrándose, a rogarle a él por un tiempo de misericordia. David siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, porque todos conocemos, por lo que hemos leído, algunos de los errores que él cometió, pero Dios lo consideraba, como dice el versículo, Dios lo consideraba a David, lo consideraba su siervo, lo consideraba su amigo, lo consideraba como que él tenía el corazón como de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David tenía la capacidad de ir delante de Dios a humillarse. Y oiga, hermano, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando nosotros nos postramos delante de Dios, hermanos, eso
quizás no significará mucho para nosotros, porque no entendemos lo que estamos haciendo. Pero para Dios lo que usted está haciendo es diciéndole: tú eres mi Dios y tú tienes la última palabra sobre mi vida. Quizá para nosotros es el mero acto de postrarnos, de buscar, de llorar, de derramar nuestras lágrimas, como lo haríamos si nos tropezamos, como lo haríamos si perdemos a un ser querido. Y quizá podemos verlo como algo físico, pero detrás de todo eso hay algo espiritual, algo que le está diciendo al Señor: Señor, yo reconozco que la última palabra sobre mi problema la tienes tú. Yo reconozco que tú estás sentado en tu trono y que tú reinas. Ahora, David era un hombre, hermanos. David era un hombre que tenía la capacidad de buscar a Dios, de adorar a Dios, de derramarse delante de Dios, sea frente a quien estuviera ahí. Pudo haber un día estado su mujer ahí y él lo hacía de la misma manera como que no estuviera. Pudiera estar otros reyes y él lo hacía. Podía estar frente al pueblo y él adoraba. ¿Sabe por qué? Porque él reconocía que en la adoración le estaba diciendo a Dios: Dios, por encima de mis dificultades, por encima de mis flaquezas, tú estás por encima de todo ello. Mire, por ejemplo, lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Versículo 16. Sucedió, ¿están conmigo? Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. ¿Qué es lo que sintió esta mujer por David? Desprecio. No crea, hermanos, que la gente va a ver con agrado cuando usted alaba, cuando usted se postra, cuando usted llora, cuando usted se derrama delante de Dios. Muchas personas no le va a gustar, no le va a parecer y van a sentir incluso hasta desprecio por lo que se hace. Uno mira, hay veces que cuando estamos en Noche de Buenas Nuevas, que es un evento al aire libre donde la mayoría de gente que está pasando por los contornos y los alrededores, pues son personas inconversas o personas pertenecientes a otra religión. Cuando ellos miran la alabanza, cuando ellos miran la adoración, cuando ellos miran la oración que hace el pueblo, elevando y buscando el rostro de Dios, muchas de esas personas se burlan, muchas de esas personas critican, muchas de esas personas, como dice el pasaje, sienten un profundo desprecio y dicen: estos están locos por lo que están haciendo. Estos realmente se les sobó la cabeza, están locos. La gente siente un desprecio cuando hay una expresión genuina de adoración y de búsqueda de Dios. La gente siente desprecio, como era en el caso de la mujer de David. Hermanos, cuando usted busque a Dios, cuando usted se derrame delante de Dios, no lo haga pensando quién está a la par. No lo haga pensando si está su novia o está su novio, si está su mujer o está su marido a la par. No lo haga si están sus padres o no. Simple y sencillamente busque a Dios. Simple y sencillamente adore a Dios. Simple y sencillamente póstrese delante de Dios. ¿Qué importa lo que la gente dice? ¿Qué importa si sienten desprecio por nosotros? O dicen realmente este hombre cómo busca a Dios, o esta mujer cómo busca a Dios. ¿Qué importa todo eso? Aquí no hemos venido a agradar a nadie. Aquí no hemos venido a quedar bien con nadie. Hemos venido a agradar al único que tiene poder y autoridad para cambiar los problemas de nuestra vida. Hemos venido a adorar y alabar a aquel que tiene la autoridad para cambiar de opinión, para cambiar la primer palabra que hemos recibido. Por eso que frente a la adoración y a la alabanza habrán quienes se burlan, habrán quienes desprecian todo esto. Yo miro el caso de algunas personas que un día fueron servidores, que un día alabaron a Dios, que un día saltaron frente a la presencia de Dios, que un día se derramaron sus lágrimas delante del Señor, pero de repente se va un par de días
Y generalmente estas personas o algunos jóvenes regresan a la casa de Dios ya con un novio, con una novia, y se sientan los dos a la par. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba el corazón de esa persona, de ese servidor, de expresarle a Dios cuán agradecido estaba? Y sabe, están todo el pueblo alabando a Dios, metido en la adoración, metido en la alabanza. Y aquel joven o aquella joven que un día alababa a Dios de una manera espontánea, de una manera libre, de una manera suelta, ahora está allí a la par del novio, a la par de la novia, pues parado o sentado más bien. Ya ni siquiera tienen el respeto de ponerse de pie a la hora de la alabanza, sino que están sentados. Ahora, ¿dónde quedó el entender que nuestra vida no está aquí para quedar bien con la persona que está a la par? ¿Dónde está aquí aquel sentimiento de entender que yo era agradecido con Dios por tantas cosas que Dios había hecho en mi vida? Simple y sencillamente eso demuestra que las personas no tienen la capacidad de entender de que Dios es Dios y merece adoración, de que Dios es Dios y merece nuestra alabanza, de que Dios es Dios y merece nuestra exaltación. Y cuando eso sucede en la vida del ser humano, lo que está dando a entender ahí es que es más importante la persona que está a la par, que está sentada en su trono. Cuando eso sucede es porque debe venir ese pensamiento. Y es, uy, yo no voy a hacer eso, va. Porque, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Carlitos? ¿Qué va a decir de mí Carlita? ¿Qué va a decir de mí mi novio, mi novia? ¿O qué va a decir de mí la persona que está a la par? Y eso da a entender que para mí me interesa más lo que piensa la persona que está a la par que Dios mismo. Lo que ahí les estamos dando a conocer, aunque no lo digamos, aunque no se exprese, porque sabe que detrás de todo esto nadie nunca va a reconocer. Muchas veces es difícil reconocer los errores. Es difícil. Porque no tenemos la capacidad. Porque muchas veces no se nos enseñó para reconocer nuestros errores. Y siempre nos escudamos en otras cosas. Pero lo que está demostrando ahí es que es más importante lo que la persona piense de usted que lo que Dios piense. A Ezequías le valió un pepino. Le valió un pepino derramarse delante de Dios. Y quizás hubieron personas a la par. Pudieron quizás haber ido pasando uno por ahí y ver que estaba llorando frente a la pared. Pero a él no le interesó. Él fue y se derramó delante de Dios. Él fue y buscó la presencia de Dios. Él fue y le dijo a Dios, Dios, tú tienes la capacidad para cambiar lo que ya me dijiste. Y aquí estaba, en el caso de David, aquí estaba David. David estaba allí y estaba saltando y bailando frente al Señor, delante del Señor. Porque oiga, hermano, lo que nosotros hacemos debe de ser siempre delante de Dios. Nuestro servicio, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra búsqueda, nuestra entrega, no debe de ser para agradar al ser humano, debe de ser para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y dice, allí estaba él haciendo todo esto, pero delante del Señor. ¿Habían más personas junto con él? Sí. Había habían muchas personas. Pero dice el pasaje que David estaba delante del Señor. Nosotros podemos estar aquí rodeados de muchas personas, pero aquí lo importante es que nos coloquemos delante del Señor. Que el Señor mire lo que hacemos. Versículo 17. Y el arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña de David que le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. David ofreció sacrificios, dice el pasaje, holocaustos y sacrificios de comunión delante de la presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban ahí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Versículo 20. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y reprochó. Hagamos un alto.
David estaba alabando y adorando el nombre de Dios y luego ofreció sacrificios y bendijo al pueblo. Llevó una palabra de bendición al pueblo en el nombre de Dios. Ahora, David iba a bendecir a su familia y allí él podía esperar una respuesta aún más aceptable, una respuesta más favorable frente a esa bendición que llevaba, pero fue todo lo contrario. Tuvo la capacidad de bendecir al pueblo, sí lo bendijo en el nombre de Dios, pero cuando lo iba a hacer con su familia, recibió críticas y reproches. Usted puede ver y venir a la iglesia y servir y ser de bendición para otros, pero un día usted quiso servir de bendición para su familia y en su familia lo que usted recibió fue reproches, críticas frente a lo que usted estaba haciendo. Y así fue con David. Y dice el pasaje, versículo 20, David volvió para bendecir a su familia, y Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Y oiga lo que le dijo: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas y los oficiales. Y David le respondió: lo hice en presencia del Señor. David le dijo: no, yo te voy a aclarar una cosa. Yo lo que hice, no lo hice en presencia de las esclavas y de los sirvientes. Yo lo hice frente a la presencia del Señor. Por eso, hermanos, lo importante de hacer las cosas para Dios y no para el ser humano. Porque cuando hacemos las cosas para el ser humano, pues un día vamos a estar bien con esas personas y todo bonito, todo bien. Pero ¿qué tal si al paso de los años o del tiempo las cosas ya no son como antes? Vamos a sentirnos mal, vamos a sentir que nuestra vida ya no tiene razón de ser. Yo creo que no. Cuando una persona hace las cosas frente a la presencia de Dios, podrá caerle bien a alguien o podrá caerle mal. Podrá tener dificultades en la casa o no va a tener dificultades. Podrá tener alegrías o podrá tener tristezas. Siempre esa persona se encontrará frente a la presencia de Dios. Siempre. Pero ¿sabe por qué? Porque desde un inicio hizo todo para Dios. Si usted en alguna ocasión hizo algo para agradar al ser humano, mire, hay veces usted se puede quitar el plato de la boca, como decimos, y la gente al final no va a agradecer. Al final, ustedes pueden quitarse su sustento de la boca y dársela a otra persona. Y esa persona podrá pagar bien o podrá pagar mal. Pero hay alguien que siempre va a pagar bien, iglesia. Habrá alguien que siempre va a devolver todo lo que nosotros hacemos. Hay alguien que siempre está viendo todo lo que nosotros hacemos por causa de Él y de su presencia. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está viendo lo que nosotros hacemos. Y Él jamás va a pagar mal por lo que nosotros hacemos por causa de su presencia. Usted está siempre frente a la presencia de Dios. Usted tiene garantizado que aun cuando vengan momentos complicados, aun cuando venga una palabra que le dice prepárate, no te vas a recuperar, te vas a morir, usted tiene garantizado el poder ir delante de esa presencia y decirle a Dios: Dios, tú me dijiste que yo me voy a morir. Dios, tú me dijiste que vienen momentos complicados para mi vida, pero yo creo, yo sé, yo entiendo, yo comprendo hoy que tú tienes el poder, Señor, para cambiar de opinión y transformar la primera palabra, que fue una palabra difícil, complicada, en una palabra de bendición. Pero ¿sabe quiénes son los que tienen esa capacidad? Aquellos que buscan siempre la presencia de Dios. Aquellos que hacen las cosas para agradar la presencia de Dios. Aquellos que quieren honrar, aquellos que se esfuerzan, aquellos que luchan, aquellos que están dispuestos a dejar o a hacer cosas que son complicadas con tal de agradar su presencia. Nosotros buscamos esa presencia, tenemos garantizado que aún Dios pueda cambiar de opinión. Oiga esto, qué maravilloso es. Porque eso significa que no importa la realidad que vivimos o que atravesemos, Él siempre tiene el control y el dominio sobre nuestra vida. Y aquí estaba David, y David le dice en el versículo 21, no, yo te voy a aclarar, le dijo. No lo hice frente a las esclavas, como pensás. Lo hice en la presencia del Señor. Quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel.
que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor. Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. David le dice a esa mujer, mira, yo lo hice delante de la presencia del Señor, que me escogió a mí y no escogió a tu padre o a un familiar tuyo. Yo hago todo esto, le dijo David, porque Dios ha hecho cosas más grandes por mi vida. Él me escogió a mí, dijo David, y lo menos que yo puedo hacer es alabarle y glorificarle por tantas cosas que Él ha hecho en mi vida. Es como lo que Ezequías le dice al Señor. Señor, pero yo he hecho tantas cosas. Yo me he conducido delante de ti. Tú me has puesto en ese lugar y yo he tratado de ser íntegro y mantenerme con un corazón recto y firme. Y en medio de todo esto, tanto David como Ezequías reconocían de que Dios es Dios, hermanos. Es que Dios es Dios, iglesia. Dios es Dios y Él tiene en sus manos cualquier realidad difícil que es para nosotros. Usted puede decir, es que este pasaje es bien complicado, porque cualquiera puede decir, sí, pero a lo largo de la historia de Israel, muchos pueblos se levantaron y dieron palabras de amenaza, dieron palabras de muerte frente a los israelitas, al pueblo de Dios, incluso a los profetas. Y cualquiera puede decir en esa altura, sí, pero ese al final es palabra de hombre. Y yo cuento con alguien que es más poderoso. Ahora, ¿se imagina a Dios dando una palabra que anuncia la muerte y la destrucción de una persona? Se imagina, cualquiera se echa a llorar. Cualquiera se tiende ahí a decir, ya todo está perdido. Vuelva conmigo allá al pasaje de Isaías 38. Ezequías hizo una oración. Ezequías hizo un escrito. Y dice el versículo 9. Después de su enfermedad, capítulo 38, versículo 9. Después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió: yo decía, debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días. Yo decía, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes. Ya no contemplaré más a los seres humanos, a los que habitan en este mundo. Me quitaron mi casa, me la arrebataron, como si fuera la carpa de un pastor, como un tejedor enrollé mi vida. Él me la arrancó del telar, de la noche a la mañana acabó conmigo. Pacientemente esperé hasta la aurora, pero Él como un león me quebró los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo. Chillé como golondrina, como grulla. Me quejé como paloma. Mis ojos se cansaron de mirar al cielo. Angustiado estoy, Señor. Acude a mi ayuda. Pero, ¿qué puedo decir? Él mismo me lo anunció y así lo ha hecho. La amargura de mi alma me ha quitado el sueño. Señor, por tales cosas viven los hombres y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste vida. Sin duda, fue para mi bien pasar por tal angustia. Oiga esto, hermano. Sin duda, fue para mi bien pasar por tal angustia. Tenemos esta tarde la capacidad de entender que lo que estamos viviendo es para nuestro bien. Tenemos la capacidad esta tarde de entender de que el momento complicado que vivimos, al final de todo, Dios tiene un propósito. Y ese propósito siempre va a ser para nuestra bendición y no para nuestra destrucción. Porque Dios no busca la destrucción de nadie. Dios busca nuestra bendición. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces Dios tiene canales y tiene medios que son difíciles de entender y de comprender. Porque todos quisiéramos ser bendecidos de la noche a la mañana o a través de experiencias y sucesos en nuestra vida, bonitos, agradables. Pero ¿qué tal si Dios nos quiere bendecir o lo quiere bendecir a usted a través del problema que está viviendo? ¿Qué tal si Dios a través de eso quiere demostrarle a usted que tiene Él cosas más grandes y mayores de las que ya ha vivido? Este hombre dice, me angustié. Este hombre dice, todo esto, versículo 17, fue para mi bien. El pasar esa angustia fue para mi bien.
el pasar una necesidad es para nuestro bien. Y le voy a decir por qué. ¿No se ha percatado que cuando las cosas van bien en nuestra vida, lo primero que nosotros dejamos de hacer o lo que reducimos es el tiempo de oración? Porque todo está bien. Porque no es lo mismo andar por la calle o en la vida o enfrentar una enfermedad o enfrentar un problema si yo tengo $100 en el bolsillo o tengo $1 en el bolsillo. No es lo mismo. Pero ¿qué tal si Dios permite que vengan estos momentos complicados? Porque a través de esos momentos complicados nosotros tenemos o nosotros despertamos a buscarle a Él. Muchas veces cuando estamos viviendo momentos buenos, lo que hacemos es que comenzamos a darnos ciertos espacios donde ya no buscamos, donde ya no adoramos, donde ya no sentimos que nuestra vida necesita tanto de Dios como al inicio. Pero muchas veces vienen y tocan a nuestra puerta los problemas, porque a través de ellos Dios quiere llamarnos la atención y decirnos: aquí estoy, cuentas conmigo, pero tienes que venir a buscarme, tienes que venir a arrodillarte, tienes que venir a humillarte delante de mí. Y si tú te humillas, si tú me buscas, si tú te arrodillas, yo me voy a acordar de ti y te voy a demostrar que yo soy Dios y que no me he olvidado y que estoy aquí a la par tuya. Pero muchas veces hay que pasar el valle de sombra de muerte. Muchas veces hay que pasar momentos complicados para entender que seguimos contando con el favor de Dios, que basta que nosotros nos humillemos, basta que nosotros le adoremos, basta que nosotros vayamos delante de Él con un corazón sincero, como hacía David. Y Dios se acuerda de nosotros. Y dice el pasaje: sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia. Versículo 18. El sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba. Los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban, como yo te alabo hoy. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. El Señor me salvará, y en el templo del Señor todos los días de mi vida, de nuestra vida, cantaremos con instrumentos de cuerda. Versículo 19. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban. Y yo veo frente a mí personas que viven. Y dice el pasaje: solo los que viven tienen la capacidad de alabarte y de buscarte. Como hoy te alabo yo. ¿Sabe por qué alabó Ezequías al Señor? Porque Dios le dio vida. Y como dicen, mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida, habrá siempre un tiempo de Dios, donde Dios puede cambiar de opinión y cambiar ese momento complicado por un tiempo de bendición. Los que viven te alaban, dice este hombre, dice la Biblia. Los que viven te alaban, y yo te alabo porque yo tengo vida, esa vida que tú me has dado. Dios nos ha dado una vida a nosotros. Y en esta vida habrá momentos complicados y momentos buenos, momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero sea cual sea la realidad que hoy estamos viviendo, en todo momento y en todo lugar tenemos que alabar el nombre de Dios y adorar su presencia. Amén, hermanos. Póngase de pie entonces. Yo no sé cuáles son los momentos o el momento que usted está atravesando esta tarde. Yo no sé si un día usted entiende que Dios le dio una palabra y esa palabra traía consigo algo que no fue causa de alegría para usted. Yo no sé si usted ha recibido una palabra de Dios, una palabra complicada. Ese hombre recibió una palabra de muerte. Una palabra que le decía a él, una palabra que anunciaba que cosas peores le venían. Pero este hombre no le reprochó a Dios. Este hombre no criticó a Dios. Este hombre no le dijo a Dios: Dios, pero si yo te sirvo, si yo te he alabado, si yo me he conducido delante de ti íntegro, ¿por qué ahora tú me pagas de esta manera? No. Él solamente hizo una cosa. Y lo que hizo es buscar la pared, poner su rostro frente a la pared,
llorar amargamente y decirle a Dios: Dios, recuerda todo lo que yo he hecho por causa de tu nombre. Recuerda. ¿Por qué no le dice a Dios esta tarde: Dios,